nosotros y, y con mucho interés de escucharlo. Y adelante, por favor. Bueno, yo voy a hacer una presentación entonces, gracias Armando. Buenas tardes, noches, días a todos y todas. Lo voy a hacer una presentación como en dos o tres partes que me parece como lo mejor. Primera parte como la lectura de país, eh, muy resumida. La segunda parte, explicarles un poco de qué se trata esta candidatura, como en términos conceptuales, o cuál creo yo que debe ser las condiciones esenciales de alguien que quiera ser presidente. En esta la hemos llamado con Tatiana Ángel, con Felipe, que está por aquí, una coyuntura crítica, utilizando una palabra de la sociología. Entonces va a ser como la segunda parte, como el énfasis de la candidatura. Y en la tercera parte voy a hablar como de algunos temas específicos. Uno de ellos, el tema de corrupción, que me parece que es importante y ha hecho parte como de muchas conversaciones. Es una pregunta recurrente y quiero dar también mi visión sobre ese tema en general. No solamente la visión política, sino la visión del país, no solamente lo que yo estoy diciendo públicamente, sino lo que pienso también de manera más esencial. Entonces voy a empezar con lo primero, con la situación de Colombia en este momento. Y voy a empezar con los temas sociales. En 2019, antes de la pandemia, yo hacía una presentación en varias partes como rector de la universidad, incluso antes de ser rector de la universidad, donde enfatizaba de manera reiterada lo que había sido el avance social del país en lo que va de este siglo, diciendo que Colombia había tenido 2 décadas muy buenas. Recuerdo que incluso Luis Carlos Villegas tenía una presentación similar donde hablaba de cierto milagro colombiano. Enfatizaba, entre otras cosas, cómo la clase media se había duplicado en estos últimos 20 años. Me gustaba mostrar los indicadores de salud, que todos eran positivos, incluida la disminución de la desnutrición crónica en Colombia, que había medido de manera obsesiva en la encuesta nacional de demografía y salud, ya estaba cerca de un dígito. La disminución de la pobreza, que en números redondos había pasado de ser la mitad de la población a una tercera parte, y así sucesivamente. Yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos un poquito, no solamente porque estos indicadores disminuyeron y perdimos buena parte del progreso social, sino porque yo creo que nos mostraron a todos algo que no sabíamos plenamente, que tal vez sospechábamos, y era primero que esos logros sociales eran mucho más frágiles y vulnerables de lo que creíamos, y segundo, que había unas deficiencias de la forma como funcionaba el Estado, y que ese diagnóstico que se había hecho de un estado de bienestar fragmentado, esto es que no protegía a todo el mundo, resultó siendo tal vez más cierto y más problemático, lo voy a decir de esa manera, de lo que creíamos. Y yo creo que ese es un primer elemento de diagnóstico, no solamente la devastación social, la quisiéramos llamar, no solamente que las vulnerabilidades se hicieron mucho más profundas, sino que yo creo que no fuimos capaces de anticiparlas plenamente. Tal vez teníamos una visión demasiado optimista cuando contábamos la historia de lo que había pasado en Colombia en los últimos 20 años. Dentro de esos problemas sociales yo quisiera señalar uno que me parece importante y tiene que estar en el diagnóstico de cualquier persona, y es lo que está pasando en el sector educativo y sobre todo en la educación pública, donde hay una gran crisis que no parece importarle a nadie, que está pasando más o menos desapercibida. A este punto de hora todavía las universidades públicas en su gran mayoría están cerradas, y las tasas de deserción y las brechas de aprendizaje por origen socioeconómico, por lo que fuere, yo creo que están creciendo de una manera impresionante. Yo creo que ese es un desafío adicional que se suma a esta primera evaluación que yo quiero hacer, o esta primera lectura de nuestra realidad, que la quiero llamar la devastación social. Ahí había que meter el tema de educación también. En estas primeras de cambio me ha gustado mencionar también sobre todo el tema del desempleo de las mujeres jóvenes, esa tasa de desempleo que está por encima del 30%, porque la forma como se ha venido recuperando la economía después de la pandemia ha sido muy antijoven y sobre todo muy contra las mujeres, por dos razones: porque muchos colegios siguen cerrados, jardines siguen cerrados, no solamente los empleos están perdidos, sino el tipo de participación laboral que pueden hacer las mujeres hoy en día es mucho más precario del que era antes de la pandemia.
El dato del viernes pasado mostró que si uno compara la situación actual, el número de empleos con la antes de pandemia, hay 400.000 empleos todavía que no se han recuperado, creo que la cifra exacta es 420, de esos 400.000 son de mujeres. Entonces yo creo que esas asimetrías en la recuperación hay que tenerlas en cuenta para lo que viene. Dentro de los temas sociales, en mi sector, que es el sector salud, yo creo que hay un aprendizaje que se dio que era el de los salubristas de toda la vida. Y es que el sistema de salud logra o ha logrado igualar ciertas eh, tasas de acceso. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que tienen controles prenatales completos, las diferencias entre clases sociales. Eso en Colombia ha disminuido hasta hacerse casi cero. Pero las desigualdades de la vida, las de la informalidad, las de las enfermedades crónicas, las del hacinamiento, todas esas determinaron estas tasas diferenciales de mortalidad en la pandemia. Entonces, los determinantes sociales de la salud, yo creo que se revelaron como lo que muchos habían dicho que eran, ¿no? Como las grandes inequidades que son recogidas todas por la salud, y eso en los temas de salud yo creo que va a poner una agenda distinta. Yo la llamo ahora en un lenguaje nuevo que me estoy inventando, el derecho a la salud, no aguas abajo en la prestación de alta complejidad, sino aguas arriba en todos los determinantes sociales, incluida entre ellos la nutrición y la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto para decir que tenemos una situación social un poco más difícil, y eso es la primera parte de mi diagnóstico. La segunda parte tiene que ver con otra desilusión, si quisiera uno ser pesimista, y es la que tiene que ver con el proceso de paz. Yo lo dije en el primer discurso que di, y es el temor, compartido tal vez por algunos de los que están aquí, de que si las cosas siguen como van, Colombia puede entrar en un tercer pico de violencia. Esa proliferación de organizaciones criminales que ya no sabemos el nombre. Yo hablé con el general Naranjo hace poco y me dijo que el cambio tecnológico en las organizaciones criminales es impresionante. La coordinación que permiten los teléfonos celulares, pero sobre todo el fracaso que ha tenido nuestro país nuevamente en la seguridad territorial, con todo lo que eso implica, con las grandes dificultades, con tal vez la necesidad de un paradigma nuevo que no es el de entrar y salir y ir por objetivos de alto valor, sino el de entrar para quedarse, y esa promesa que quedó en eso, en una promesa del proceso de paz de tener una presencia integral del Estado, y que en la periferia de Colombia haya una inserción en las economías nacionales y globales que no sean las economías ilegales y el narcotráfico. Entonces en mi diagnóstico también está eso, una preocupación por la seguridad, no solamente por la seguridad urbana, sino por la seguridad territorial. En el mediano plazo, yo he dicho que hay dos cosas que son esenciales, no solamente son tarea del Estado, ni de un presidente, ni de un gobierno, pero que son fundamentales en la sociedad y que tendrán que hacer parte de la agenda y lo que vamos a decir y hacer todos. Una tiene que ver con el tema obvio de cómo vamos a enfrentar la crisis climática. Ahora que yo estuve, por ejemplo, en el Atlántico, el problema del sur del Atlántico ya es un problema de cambio climático, ya es un problema de cómo lidiar con las inundaciones frecuentes, ya es un problema de adaptación y mitigación a unas condiciones distintas. Así es el problema de la Mojana. Y así vamos a encontrar en buena parte del país cómo esa nueva realidad impone una agenda que no hemos asumido plenamente en lo que decimos. Y el tema de la transformación productiva, de cómo vamos a cambiar la oferta exportadora, cómo el país va a generar historias distintas. En estas conversaciones que he tenido en Colombia, voy a mencionar en Santander, en el Valle del Cauca, en Cartagena este fin de semana, menos en Medellín, pero me quedó la siguiente impresión, si se quiere, que es una preocupación. A la hora de cómo se está pensando en la región de la transformación productiva, y sobre todo cómo se están viendo las ciudades en este tema de transformación productiva, todavía hay unas especies de añoranzas de una industrialización que ya no va a ser. Entonces uno habla en Santander y dice, mire, si yo me conecto en una vía doble calzada a Pamplona y otra a Barrancabermeja y otra a Bogotá, podemos desarrollar estas industrias aquí y así. En el Valle del Cauca piensan lo mismo, que en el fondo el desarrollo es un tema de industrialización que tiene que estar
afianzado en unas grandes inversiones en infraestructura. Pero cuando uno le pregunta a la gente qué son las ciudades, las pintan como lo que son actualmente, grandes centros de servicios y comercios. Me parece que faltan historias de desarrollo que tienen que ver con esas economías de aglomeración y las externalidades dedicadas al capital humano. Entonces veo como en la forma como se está conceptualizando qué va a ser la economía colombiana, una especie de discrepancia entre lo que se quiere ser y lo que se está haciendo. Todas las ciudades de alguna manera rechazando esa idea de que, bueno, ahora son centros de servicios y de comercio y qué se puede hacer con eso. Eso para decir que este tema de la transformación productiva va a ser difícil. Yo creo mucho en esta idea del desarrollo. Creo que hay un paper de Daniel Roderick y Ricardo Hauptmann al respecto, como autodescubrimiento. Y ese proceso de autodescubrimiento que se está dando en buena parte del país, esa búsqueda de una vocación, me parece interesante, pero todavía es precario en muchos lugares. Yo no sé cómo es el acompañamiento que va a darse, pero estamos en un momento duro para la economía. A todo eso había que sumarle un tema que no voy a entrar mucho, pero es el tema fiscal. Entonces, hasta aquí digo es la devastación social, la preocupación por la violencia, la necesidad que tenemos como sociedad imperiosa. El librito nuevo de Jorge Orlando Melo me gusta que termina con una especie de invitación a una especie de pacifismo esencial, de evitar un tercer pico de violencia, el de los años 50, el que vivimos nosotros en los 80s y 90 y el que podría venirse. El tema del cambio climático como un imperativo, la transformación productiva, y a eso, a esa descripción de la realidad, yo quisiera sumarle tal vez la que me parece más preocupante y que me va a dar algunas pistas para lo que viene, para la forma como yo conceptualizo esta candidatura o lo que yo podría ser, lo que un candidato debería hacer incluso desde la campaña. Y es la crisis de confianza en el país tan profunda. Ustedes la han visto por ahí en las diferentes encuestas que se hacen, incluso en la perspectiva comparada que da el Latinobarómetro, es muy grande. Confianza en todas las instituciones, en la política, en el sector privado, en los medios de comunicación. Una desconfianza absoluta que los resultados de mercado, lo que produce la economía, no tiene nada que ver con el mérito, sino tiene que ver con unos poderes enquistados e ilegítimos. La idea extendida de que el principal problema, si se quiere desarrollo en buena parte del país, es el problema de la corrupción, que está por todas partes. Ahorita hablaré de eso al final de la presentación. Yo creo que esa crisis de confianza es peligrosa y requiere por parte de cualquier líder político un cuidado especial de lo que se está haciendo. Y esa es una realidad como sociológica muy compleja y es de alguna manera inquietante que esa crisis de confianza o desconfianza, como la queramos llamar, sea más grande, más extendida, más profunda en Colombia que en otros países de América Latina. Devastación social, violencia creciente, necesidad de una adaptación del cambio climático, la transformación productiva con historias emergiendo en las diferentes regiones, algunas de ellas todavía incipientes, y el tema de la crisis de confianza o la crisis de desconfianza como una característica de lo que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Así hemos nosotros en las diferentes interacciones con la gente, en esos discursos que me toca dar, en la forma como tratamos de explicar cómo leemos el país, es lo que estamos diciendo. Es un resumen cuasi telegráfico de la forma como estamos en el grupo programático de la campaña, mirando y percibiendo la realidad de nuestro país. Con eso en mente, yo quiero decirles un poquito, explicarles rápidamente de qué se trata y cuál es el tipo de liderazgo que uno debería tener, no solamente en la campaña, sino más adelante, en la realidad. Y el primero, lo primero que quiero decirles es que yo creo que en Colombia, en este momento, lo que uno debería decir, lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente, es la necesidad de unir a Colombia, de trascender estas rencillas políticas que están generando unas fracturas que no existen en la sociedad o no existen plenamente, de buscar caminos de reconciliación en la política, de generar confianza y sobre todo confianza en el futuro,
Un aspecto de la crisis de confianza que no mencioné es conversaciones que hemos tenido con jóvenes aquí y allá que dicen que se quieren ir del país. Hacer un esfuerzo deliberado por generar confianza. Y lo voy a decir de esta manera. Yo he tratado de hablar de algo que aquí está Luis Fernando, me tocó hacer en la universidad también. Y es un liderazgo que tiene que tener ese componente inspirador, en el sentido de ayudarle al país en medio de un debate presidencial y más adelante en el gobierno a volver a creer. Incluso he traído a cuento no solamente el cuentico este famoso de Jorge Luis Borges que describe a ser colombiano como un acto de fe, como esa búsqueda de identidad que no hemos tenido, sino una nación a pesar de sí misma. El tema es que un liderazgo en este momento tiene que tener eso, tiene que tratar de tener un relato esperanzador, tiene que tratar de tener una visión de futuro, irla construyendo en las conversaciones, día a día, paso a paso. Y yo no quisiera meterme pues con espejo retrovisor muy antes de tiempo, pero si uno mira los discursos del presidente Duque, no ha tenido un solo discurso que sea esperanzador, un solo discurso que sea inspirador, un solo discurso que haya tratado de decir, bueno, ese lema que yo tenía, de que el futuro es de todos, lo voy a practicar. Hay historias buenas que se pueden contar de Colombia, que uno las tenía que empezar a contar en la campaña. La Constitución del 91 que respondió a una amenaza democrática con más democracia. La de la Revolución Femenina de la segunda mitad del siglo XX. La del mismo proceso de paz, que trató en un momento difícil, sin todo éxito, de dejar atrás nuestra violencia inveterada. Otra que a mí me gusta contar es la de ahora, ¿no? Un país que lo define en el territorio casi, la superposición de esa biodiversidad con la diversidad cultural, una diversidad cultural que la celebra y la protege al mismo tiempo. La cultura como una forma de afianzar esa identidad y de construir esa visión de futuro. Entonces yo creo que ahí hay un primer tema que yo quiero practicar en esta campaña y es ese tipo de liderazgo que trata de contar historias, de decir una y otra vez que nuestro país no es un fracaso sin atenuantes, de mostrar lo bueno, señalando y poniendo el dedo en la llaga, pero básicamente de utilizar esta interacción que estoy teniendo con la gente aquí y allá para ir construyendo historias, alimentarla de historias de la gente y presentar una visión coherente de futuro de nuestro país, que yo he querido llamar un relato esperanzador, o unos relatos esperanzadores. Yo creo que eso es importante. Cuando uno lee el librito, algunos ya lo leyeron, del Río Magdalena de Wade Davis, se encuentra una carta de amor a Colombia, que yo creo que tiene que hacer parte de lo que alguien, un candidato presidencial o alguien que quiere estar en el mundo de la política tenga, y lo tenga allí, y lo practique obsesivamente. Por eso yo de manera deliberada en el discurso inicial que hice para lanzar mi candidatura, quise hablar de la cultura. Quise hablar de la cultura como no solamente una industria o la economía naranja, sino quise hablar de la cultura como algo que tiene que acompañar esa nueva visión de futuro. Esa es la primera parte que yo creo que tiene que tener un líder político, esa capacidad entonces de entre todos ir construyendo aquí y presentarla a la gente. Una visión de futuro, esa capacidad de unir al país, esa capacidad de construir legitimidad. La segunda, pensemos en lo otro que tiene que ser un presidente, y lo que yo quisiera hacer es un reformista eficaz. Pero para hacer eso, yo creo que la palabra clave dentro de toda esta circunstancia que está viviendo el país se llama legitimidad. Y yo tengo esta convicción que tal vez es la que me tiene aquí teniendo esta conversación con todos y todas esta tarde. Es que un gobierno de derecha, Fico Gutiérrez, dígalo así, cualquiera de ellos, no va a tener la legitimidad para hacer las reformas que el país necesita. Y creo que un gobierno de izquierda tampoco. Va a tener 50% de la población de un lado, 50% del otro, una suspicacia plena de lo que están haciendo. Y que tal vez, y esto lo digo con optimismo y un poco con indulgencia hacia lo que estamos haciendo,
es que es un gobierno de centro el que va a tener esa capacidad de unir y sobre todo de tener la legitimidad para avanzar en una agenda reformista como la que se necesita el país. Una conversación que tuve hace poco con Eduardo Lores nos llamaba la atención de un hecho interesante sobre este segundo punto del reformismo, el reformismo democrático que necesita volver a recuperar el país y que perdió en este último gobierno. Y que ese reformismo ha tenido en Colombia como momentos, que no ha sido continuo en el tiempo, que ha tenido efervescencias. Uno en el gobierno de Gaviria en los años 90 y otro en 2002, 2003, 2004. Y que quizás cuando las reformas se hacen más fácil, cuando se hacen al mismo tiempo y se hacen acompañadas de una visión y de un entusiasmo y de cierta capacidad de unir. Y que esa visión del reformismo democrático, si uno lo quisiera hacer, esa superposición de reformas que crean una sinergia incluso en la economía política y logran hacerse, creo que se pueden hacer mucho más fácil en el centro que en alguno de los otros sitios del espectro político. Y eso también es algo que yo he dicho aquí, es en el fondo la palabra clave que va a definir la próxima presidencia de Colombia es quién tiene la legitimidad para llevar a cabo esa agenda. No creo que un reformista democrático en este momento sea un tecnócrata que simplemente haga un inventario, una lista de reformas de la que hay que hacer, la pensional, la tributaria, se diseñen aquí, después pase al Congreso a hacerla con mermelada, con unas mayorías frágiles que se van haciendo y deshaciendo en cada debate. Yo creo que tiene que haber algo más. Tiene que haber una especie de, lo voy a decir de esta manera, como entusiasmo metapolítico, como capacidad de comprometer a más gentes, como tener una legitimidad que tendrá que ganarse, ojalá, en el debate político. Capacidad para entusiasmar alrededor de esa misma visión compartida que teníamos hace un tiempo. Si no, va a ser muy difícil. Y yo creo que va a ser muy difícil hacer una reforma pensional de verdad. Colombia tiene, ustedes bien lo saben, un sistema pensional terrible, que es en el fondo una expropiación de los ahorros de quienes ganan menos para pagar pensiones altas, un sistema de compensiones con una cobertura muy baja, tiene una reforma tributaria que no se ha hecho, una estructural desde hace 20 años quizás. Yo creo que la reforma rural integral también ha sido muy difícil, necesita una discusión en el Congreso difícil, en fin, uno podría hacer un inventario de reformas, no creo que sería este el escenario para hacerlo, pero para tener esa, lo que hablábamos con Eduardo aquella vez, esa superposición de reformas, se necesita algo más que un inventario de reformas bien diseñadas y una capacidad de hacer alianzas en el Congreso. Se necesita, vuelvo y repito, la palabra legitimidad, y yo creo que esa debe ser clave para un próximo presidente. Otra cosa que yo he querido traer a esta campaña y que enfaticé desde muy temprano, porque ha sido parte de mi vida y yo creo que uno tiene aquí la necesidad de ser coherente, es la defensa de esa agenda liberal en un sentido amplio, de las libertades individuales, que pasan por los temas de derechos sexuales y reproductivos, donde yo he tenido pues un liderazgo probado, no solamente en los temas de interrupción voluntaria del embarazo, sino en los temas más generales. Yo creo que es una agenda muy importante. Ustedes vieron que el embarazo adolescente en Colombia vuelve a crecer el 20%, donde el Estado no ha estado presente plenamente, donde hay muchas cosas por hacer. Ese incluye también la agenda de salud mental, que me parece muy interesante, donde podríamos discutir más adelante qué es lo que pienso. Incluso tiene que ver con el regreso a los colegios y la forma como tenemos que tomarnos este tema más en serio. Tiene que ver con un nuevo enfoque al problema de las drogas. Yo creo que Colombia en los próximos 4 años debería dar un debate para aprobar el cannabis de uso adulto. Si me permiten aquí un pequeño paréntesis, yo creo que en los temas de seguridad uno de los problemas del gobierno Duque desde el comienzo es que acabó con la confianza de la policía entre los ciudadanos, sobre todo en los ciudadanos más jóvenes, cuando mandaron una orden a todo el mundo, a los policías que le decomisaran la dosis mínima a los muchachos, y eso creó problemas en todo el país. Después vino la pandemia y se pusieron a perseguir a personas que estaban por ahí en la calle tomándose una cerveza y a hostigar a la gente. Y después pasó lo que pasó este año, porque esas relaciones entre la policía y la población, sobre todo quienes estaban en la calle, fueron deteriorándose. Entonces, esa agenda liberal que incluye un nuevo enfoque en el problema de las drogas, o como que lo queramos llamar.
también va a ser parte y también ha sido parte de esta campaña. Y eso incluye, cuando me lo han preguntado, y yo creo que es muy importante, la defensa de la libertad de empresa, no a ultranza, pero también de la siguiente manera. A mí cuando me dicen que el sector privado genera empleos, yo creo que eso no es la mejor defensa. La mejor defensa es que el sector privado genera propósito, le genera a mucha gente identidad, y sobre todo esa definición que me gusta, que creo que Ricardo Hauman la repite por ahí, que el desarrollo no es otra cosa que un know-how colectivo, capacidades aprendidas de la sociedad que están acumuladas en el sector privado y en otra parte. Es algo que yo tengo que defender. Una de las razones que yo estoy aquí siendo candidato presidencial, se los confieso, es porque a mí me da mucho miedo que Gustavo Petro vaya a destruir el sistema de salud de Colombia, que se ha forjado con 30 años de esfuerzo, un sistema mixto donde las capacidades acumuladas están en buena parte en el sector privado, en las cajas de compensación y demás. Y destruirlo sería socialmente terrible. Y entonces en esa agenda liberal involucra eso, la defensa de los sistemas mixtos, la defensa del sector privado como aquel lugar donde residen buena parte de las capacidades acumuladas. Ya vendrán los debates al respecto, que serán muchos. Creo que en los temas económicos también hay que ser crítico y también hay que poner el dedo en la llaga. Y también hay que reconocer entre todos que la estructura de muchos sectores de la economía colombiana es excesivamente oligopólica. No cabría mencionarlo, pero ustedes los conocen, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo en lo que hizo Pablo Felipe Robledo siendo superintendente de Industria y Comercio. Creo que hizo una buena labor. Creo que ese es un tema que donde tenemos que avanzar mucho más. Creo de alguna manera también que estamos en un momento especial del capitalismo, donde hay temas que tienen que tratarse. Yo he traído a cuento esta portada del Financial Times de hace unos años, creo que 2019, antes de la pandemia, que era Reset Capitalism. Y yo creo que en temas de propiedad intelectual, por ejemplo, la posición del país debería ser mucho más fuerte. No lo fue en el tema de las vacunas. Creo que hay una reconceptualización interesante en los temas de comercio internacional. Yo creo que la pandemia también mostró la fragilidad de ciertas cadenas globales de valor y temas a los que yo antes pensaba distinto, como por ejemplo seguridad alimentaria y soberanía farmacéutica. Yo creo que son temas que se podrían traer a cuento en un debate, no me parecen descabellados como me parecían hace unos años, y yo creo que ahí también queremos dar un debate, y algunos de los documentos programáticos van a tocar algunos de esos temas que me parecen interesantes. Pero para no perderme, cuando les estoy contando de qué se trata esta campaña, quise hablar primero de ese tipo de liderazgo que quiere crear confianza, quiere unir y quiere generar una visión compartida de largo plazo, construida entre todos. Mencioné la necesidad de ser un reformista eficaz, donde lo clave no solamente es tener la reforma, sino esa palabra legitimidad, que va a definir la eficacia de ese reformador, que ojalá logre empaquetar varias reformas juntos. Se pueden hacer rápidamente en los primeros 2 años de gobierno, en medio de todo. Y menciono también esta defensa de las libertades individuales. Un cuarto tema que me ha gustado mencionar, de lo que también se trata esta campaña, y yo lo saqué por allá de una frasecita de Karl Popper, que decía en algún momento: la clave no consiste en politizar la moral. Hay mucha hipocresía de esa politización de la moral, sino moralizar la política con ejemplo. Déjeme decir 3 o 4 cosas sobre esto, ¿no? La primera, cuando se habla de temas de corrupción en Colombia, es una agenda que hoy en día está en la boca de todo el mundo. Me parece que el discurso se queda mucho en cierta forma de indignación superficial. Y no se pasa a lo que debería ser primero alguien que está pensando en los temas de corrupción y decir, bueno, ¿dónde están los grandes problemas de diseño de muchos de estos programas públicos que han sido afectados por corrupción toda la vida? El PAE. Entender las formas de contratación que eso hacen y cómo el cambio que se hizo al Ministerio de Educación generó todos estos problemas de corrupción. El régimen subsidiado en salud y los llamados carteles de la hemofilia o los enfermos psiquiátricos.
El error de diseño fue haber puesto unas secretarías de salud departamentales a negociar medicamentos de alto costo sin tener nunca las capacidades. Cuando eso se centraliza y se utilizan las capacidades acumuladas por el Ministerio de Salud, pues la corrupción se acaba ahí. La ausencia de proyectos en muchos municipios es una fuente permanente de corrupción. Que no hay bancos de proyectos. Cuando llegaba un alcalde al Ministerio de Salud a hacer una ampliación de la sala de urgencias, pues el proyecto se lo había armado el constructor, maximizando las ganancias del constructor, no del alcalde. Entonces yo creo que ese tema de moralizar la política pasa primero por retomar esa agenda de, yo lo llamo acupuntura contra la corrupción, de entender dónde están los problemas de ciertos programas públicos y actuar ahí. La otra, yo creo que hay que volver a traer la cultura ciudadana y el mocusianismo actualizado al siglo XXI en los temas de corrupción. Yo creo mucho en eso. Creo mucho en esta idea aparentemente ingenua de que la gente se apague y se prende éticamente, de que la confianza o la desconfianza mejor instalada en todas las instituciones públicas contribuye a la corrupción. Si uno trata a la gente como corrupta, la gente termina siendo corrupta. Yo creo que la moralización de la política pasa por eso también, por un estilo, por algo que tiene que estar desde arriba del presidente. Yo creo también que el presidente no solamente cambia la realidad con los decretos, leyes, resoluciones y demás, sino con lo que dice es importante y lo que transpira de un gobierno y ese mocusianismo yo creo que tiene que hacer parte de lo que yo quisiera hacer como presidente. Hay un tercer elemento que me parece fundamental si uno quiere hablar seriamente de corrupción, es el papel de los organismos de control, muchos de ellos convertidos en mecanismos de extorsión de los corruptos. El país de alguna manera alejado de esa agenda, todos intimidados, pero yo creo que hay que tratarlo y tratar de tratarlo con seriedad. Y todo el tema de reforma política. Entonces, esa agenda la estamos construyendo. La palabra puede sonar antipática, pero me gusta por ahora. ¿De qué se trata eso de moralizar la política? Se trata de entender los problemas de diseño del Estado, se trata de prender éticamente a las personas, se trata de combatir a quienes supuestamente deben combatir la corrupción y están haciendo lo contrario. Y se trata también de pensar hacia adelante seriamente una reforma de la justicia, una reforma política que tendremos que construir entre todos, donde la palabra de nuevo viene a ser la legitimidad. El quinto punto que he tenido yo en mi programa y que he tratado de practicar ahora es el de las formas importan, el de que esta campaña sea respetuosa, el de tratarnos bien, el de que los adversarios o contradictores no sean enemigos, el de no utilizar bodegas, el de que me parece más importante en medio de la degradación y erosión del debate público que ocurre en Colombia y en el mundo, de que uno debe empezar a entender éticamente a quienes piensan distinto. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del plebiscito, ya se cumplieron 5 años. Uno de los grandes problemas de Colombia fue que nunca se respetó éticamente ni al uno ni al otro. Y los que votaron por no, votaron por sí, tenían razones éticas, personales, completamente respetables. Nadie hizo un esfuerzo para hacer una cosa y lo otro, entonces yo he querido traer eso al debate. Le he dicho a todos quienes me acompañan aquí en esta empresa que cuando hablemos tenemos que practicar lo que predicamos, ser buena gente, siempre ser respetuosos y traer unas formas políticas para que den ejemplo de lo que puede ser un buen debate político. Eso es lo que estamos tratando de hacer en muchos escenarios. Quizás sin todo el éxito, porque pues, ustedes saben lo que ocurre en las redes sociales y demás. Armando, yo creo que puedo dejar yo ahí, ¿no? Eso es como la lectura del país y los 5 puntos que es como una definición de, yo lo voy a llamar así, liderazgo para tiempos difíciles, lo que hemos querido enfatizar. Y ahí estamos abiertos a la conversación. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. Y de verdad quiero reiterar el agradecimiento de este grupo de que usted haya sacado un rato de su campaña. ¿Cuánto me demoré? Estuvo bien, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, vamos muy bien. Ahora quiero pedirle a los asistentes que levanten la mano, los que quieran hacer preguntas o hacer algún comentario, y vamos a recibir grupos de tal vez 3 personas, que hablan 3, y después le damos la palabra a Alejandro. Nano Zuleta, Gustavo Moreno empieza. Nano, adelante. Hola Alejandro, muchas gracias. Bueno, ¿qué más, hermano? Bien, bien. No, primero decir que celebro mucho la idea de construcción de legitimidad
pero relacionado con eso, digamos que no solo usted, sino todos tenemos el temor de que Petro, digamos, destruya elementos de la institucionalidad que creemos que son valiosos. Y la pregunta va dirigida a si tiene un plan o una idea de cómo, digamos, en esa construcción de legitimidad se construya legitimidad con otros candidatos para, no sé, las reformas que se requieren, etc. De hecho, de otra forma, buscar acuerdos amplios antes de las elecciones. Sí. Bien. A ver, Gustavo Moreno. Dos preguntas. ¿Vos crees que se puede poner en marcha el proceso para abordar los asuntos centrales y construir confianza y construir legitimidad sin arreglar los procesos básicos de legislar, juzgar y administrar y la estructura que los ejecuta? Y la segunda es un corolario. ¿Vos crees que el esquema de articulación existente entre gobierno central y regiones es eficaz? Alejandro, sigue. Adelante. Voy a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Creo que no es eficaz la forma de cómo se relaciona el gobierno con las regiones. Tengo muchos ejemplos donde no funciona. Es difícil de reformar también. Hay un sistema general de participaciones, de regalías, esas conversaciones tan difíciles entre el gobierno y las regiones, que son contradictorias en muchas de sus dimensiones. Las regiones que traen este discurso, quiérame mucho, pero déjeme solo, pidiendo autonomía, pero recursos al mismo tiempo. Creo que pueden cambiar en el margen como todo. Pero tampoco quiero decir que yo tenga una idea ya clara de cuál sería una reforma, la descentralización, si estamos pensando en instituciones. Pero creo que mucho se podría cambiar, o algo se podría cambiar, para no ser más ambicioso de la cuenta, en el margen con las instituciones que tenemos. Debemos decir al mismo tiempo que como resultado de la Constitución del 91 y el surgimiento de liderazgos regionales, y esta es una historia que no se nos debe olvidar, muchas ciudades de Colombia fueron innovadoras, incluso a escala latinoamericana y quizás a escala global, en temas de urbanismo social y en temas de cómo de alguna manera adaptarse a las nuevas realidades. Yo creo que ahí hay algunos ejemplos, algunos de ellos más en cuestión que otros, algunos de ellos problemáticos, pero que también vale la pena señalar. O sea, que hubo forma dentro de esa relación entre nación y regiones que permitieron el surgimiento de ciertos liderazgos regionales eficaces. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Gustavo, la primera pregunta en el fondo es una pregunta compleja. Es si yo me quedo con tu opinión que sin una reforma a la justicia y sin cambiar completamente las instituciones nunca vamos a tener legitimidad, pues casi que la labor de un presidente estaría condenada al fracaso de entrada. Yo creo que como todo en el margen, uno puede empezar a construir legitimidad y que quizás desde la campaña, de pronto hay empato con la pregunta de Nano, con coaliciones, ir generando consensos al interior de la campaña, ir sumando voces aquí y allá, y que eso incluso podría generar el espacio para que esas reformas que están implícitas en tu pregunta se hagan. Yo no creo que todo esté podrido de alguna manera, que ya con lo que existe nada podemos hacer, ¿no? Yo creo que lo único que podría hacer uno es tener cierto optimismo básico, sin ser ilusorio, de que algo se puede hacer, porque algo se pudo hacer en el pasado incluso con las mismas instituciones. Yo creo que de alguna manera estos procesos electorales en el fondo son renovadores de la democracia. Esto es, permiten la posibilidad del surgimiento de nuevos discursos, de nuevas oportunidades, de nuevas alianzas, de nuevas formas de entender el país. Pues eso es la democracia, para que en el margen, quizás tampoco vuelvo y repito, quiero sobredimensionar lo que uno puede hacer, den paso a un espacio de legitimidad, a un espacio de posibilismo para hacer algunas de las cosas que necesita el país, quizás no todas. Muy bien. En lo de Nano, Alejandro. ¿Aló?
Bueno, tiene la palabra Jorge Humberto Botero. No tengo ninguna pregunta, solo saludar a Alejandro, decirle que su aspiración presidencial es legítima, bondadosa para Colombia, que la respaldo integralmente y que en mi pequeña trinchera de palabras, semana tras semana, estaré acompañando. Humberto, la verdad, muchas gracias por la confianza y por el afecto, hermano. Muchas gracias. Alejandro, yo quisiera hacerte una pregunta sobre salud. Sí, señor. Estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hiciste y el riesgo de Petro de destruir el sistema. Pero en el discurso político uno tiene que aceptar que hay una carga emotiva Sí, en el sistema, la gente lo critica y dice que es un desastre, y sin reconocer todo cómo era esto hace tantos años. Entonces, ¿cómo se puede salir a un debate público contra ese discurso y sin aparecer defendiendo lo que hay hoy? ¿Cómo piensas como defenderlo y al tiempo proponer unas propuestas de reforma que llame la atención y que generen el respaldo? Sí, estamos en esa, Armando, pero ya te digo la idea que tenemos, incluso aquí la puedo testear un poquito con ustedes, a ver si es suficientemente atractivo o no. Y estamos como decir lo siguiente, el sistema de salud de Colombia ha estado atrapado en un debate muy complejo, incluso con dos visiones de dónde está el núcleo del problema. Y las visiones son las siguientes. Algunos dicen, mira, el núcleo del problema está que el sistema es un sistema demasiado abierto, que la Corte Constitucional lo abrió demasiado, que tenemos una visión maximalista de el derecho fundamental a la salud, y que sobre todo en un aspecto que es la incorporación de las nuevas tecnologías en salud. Pensemos en un nuevo medicamento biológico para la artritis reumatoidea, que vale 3 veces más que el que ya existe, pero tiene un beneficio marginal. El sistema lo va incorporando y lo incorpora mucho más fácil que otros países de América Latina, y eso va generando en eso que llaman no PBS, unas deudas del sistema con las EPS y esas aguas abajo con los hospitales y los hospitales con la gente, y eso no funciona porque se quebró, y se quebró porque nunca fuimos capaces de poner límites. Esa es una visión. La otra que dice, no, el problema es un problema meramente regulatorio, es que usted le entregó a las EPS o les delegó el manejo de la red, y ellas manejan la red de manera oportunista y simplemente contratan con unos amigos, y eso genera una corrupción, y el Estado nunca ha sido capaz de tener una regulación efectiva de esos agentes que tienen tal vez demasiada autonomía. ¿Son las EPS o son los excesos de gasto y ese déficit estructural? Y los dos problemas tienen algo que ver de verdad. A eso se le suma el problema de economía política de los hospitales públicos, que es muy parecido al de las electrificadoras y el de siempre, ¿no? El de las licoreras, ¿no? Son grandes empresas regionales, un hospital de tercer nivel, el Hospital Departamental de Nariño, es una gran empresa regional con una nómina muy grande, con posibilidades de contratación directa grandísimas. Entonces, claro, allá se acumulan todos los problemas. Esos problemas, los tres, el de regulación de las EPS, el del sistema demasiado abierto y el de economía política, no tienen una solución expedita. Van a estar ahí y hay que lidiar con ellos, hay que manejarlos. Nunca se van a resolver plenamente. Y hay que irlo resolviendo poco a poco, mejorando aquí, mejorando allá, mejorando las EPS. Esos tres problemas no implican que el sistema de salud de Colombia haya tenido un impacto social negativo, y eso es lo que es difícil de explicar, Armando, a pesar de reconocerlos, a pesar de que han sido muy chocantes para la gente. Si uno mira los indicadores de la OECD, en todas las dimensiones, vivienda, empleo, educación, trabajo, en el único que estamos en la mitad de la tabla, en todos los otros estamos en la esquina, es en salud, donde tenemos algo comparable a un país europeo, en temas de gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud, en temas de acceso. Pero ¿cómo defenderlo ante la gente? Nosotros hablamos entonces, esos problemas que acabo de mencionar son como río abajo, son como lo que pasa después cuando la gente se enferma. Pero hay unos problemas donde uno podría tener un discurso interesante, y que son los siguientes: los temas de salud ambiental, por ejemplo, de calidad de aire en las ciudades, que afectan mucho, los temas de salud mental, los temas de alimentación, los temas tradicionales de salud pública, los temas de infraestructura hospitalaria, los temas de un modelo distinto en la periferia de Colombia, donde el modelo de EPS no funciona. El tema muy importante donde podríamos tener una propuesta revolucionaria de recurso humano en salud, de cómo se le deben pagar mejor a los médicos, de formalizar todo eso. Entonces ahí estamos construyendo una agenda
para no caer en la misma trampa y para de alguna manera decir lo otro se tiene que seguir mejorando, pero vamos a proponer esto, esto y esto y esto. Vuelvo y repito, la lista es salud pública, sobre todo con evaluación y construcción de capacidades, que ahora con la pandemia se demostró las grandes debilidades de muchas regiones en salud pública. Un problema de infraestructura hospitalaria, donde hay muchas debilidades también evidentes en la pandemia. Un problema de nutrición y salud ambiental, unos temas de salud mental, de salud sexual y reproductiva y de recurso humano en salud. Ahí es donde vemos un poco el tema, y lo que queremos, Armando, es, no sé si seremos del todo capaces, es cambiar la agenda un poco, cambiar la agenda de estos temas que son muy importantes, que tal vez para la construcción de salud colectiva son claves. La salud, no la enfermedad, sino la salud, es algo que uno no le entrega pasivamente a la gente, es algo que se construye en el día a día colectivamente. Retomar esa agenda de salud pública progresista desde este lado. Desnudar un poco los argumentos del otro lado, porque el discurso de Petro pues parece bueno en el diagnóstico, pero es evidente a los 2 minutos de conversar con él que no tiene un plan B. Entonces yo creo que eso también se puede decir, y yo creo que ahí se pueden tener debates fáciles. Pero de nuevo, si hay una asimetría, ¿no? Si hay una asimetría política, porque a veces es la difícil defensa de lo imperfecto en la política, no es fácil, ¿no? De acuerdo, Alejandro. Muchas gracias. Pete Speakers y después Cecilia María Vélez. Pete, adelante. Gracias, Armando. Con tu permiso, quisiera poner otro tema, a ver qué piensa el candidato presidencial sobre eso. El presidente es el símbolo de unión del país, hacia adentro, pero también hacia afuera. Y quería preguntar a Alejandro cuáles son sus ideas sobre presentar Colombia en política internacional, porque hay temas candentes, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, drogas con Europa, con China. ¿Hay algunas ideas que el candidato nos puede contar sobre ese tema? Sí, he tenido ya algunas reuniones con embajadores, con el embajador de Estados Unidos, incluso hablamos del tema de drogas. Tuve una reunión ahora con el embajador de Noruega, que juega un papel muy importante porque ellos están en las conversaciones de México con Venezuela. Entonces, estamos apenas construyendo las ideas, pero quiero hablar de 4 temas. Uno es Venezuela, que está resultando el régimen venezolano mucho más estable de lo que creíamos por muchas razones, incluida esa dolarización de facto que está ocurriendo. Esas conversaciones que están teniendo con Venezuela van a durar mucho tiempo, y yo creo que lo que quieren es que en el 2024 en las elecciones se tengan unas elecciones más o menos libres, y yo creo que Colombia debería empezar a buscar un espacio en esas conversaciones y a abrir caminos de diálogo con Venezuela, por lo menos en algunos temas específicos. La salud y la vigilancia epidemiológica podría ser uno, pero todo lo que está ocurriendo en la frontera podría ser otro. Entonces, más pragmatismo en la relación con Venezuela yo creo que es fundamental. En los temas de drogas, bueno, en los temas de Venezuela, yo creo que hay una oportunidad, que es el tema de los Estados Unidos también. Yo creo que quiere tener una postura distinta. En los temas de drogas, me impresionó la conversación con el embajador de Estados Unidos. Dijo de manera explícita que no le interesa el tema del glifosato, que eso ya no está en los planes de ellos. Ellos lo que quieren es trabajar conjuntamente con el gobierno colombiano en combatir esas organizaciones criminales con interdicción, con lavado de activos, con lo que toca, que entienden que esto es problemático, y eso me parece interesante porque hay una postura constructiva. Tenía alguna preocupación por una cosa que yo había dicho con un proyecto de ley que hay en Colombia sobre la legalización de la coca, pero era para usos muy particulares aquí, nada tiene que ver con una postura global del país, nada que yo hubiera defendido, pero yo creo que hay una agenda muy constructiva en el tema de drogas con los Estados Unidos que me parece interesante. Y yo creo que hay hoy en día una coincidencia grande de la visión que tienen los Estados Unidos y la que podría tener un gobierno de centro en Colombia, no solamente el mío. Y eso me parece interesante. Los embajadores, sobre todo los europeos, siguen estando muy interesados en el tema de la paz.
y la implementación de los acuerdos, y yo creo que con ellos hay que volverlos a entusiasmar en este tema. Los noruegos están metidos en el cuento, y yo creo que eso es fundamental. Y hay otro tema que es el tema ambiental, ¿no? Que debería ser parte de la agenda global del país, donde hay mucho que hacer, mucho que recibir. Hay promesas de pagos por disminución en la deforestación de cientos de millones de dólares en Colombia que no se están cumpliendo, conversaciones que han quedado por ahí a mitad de camino que yo creo que son importantes. Venezuela, drogas, paz y medio ambiente son como los pilares de ese tema exterior. Gracias, Alejandro. Gracias. Cecilia María, adelante. Hola, hola Cecilia María. Hola, yo ¿Qué más? comparto contigo pues la preocupación con lo que la pandemia ha generado en educación y sigue generando. Pero me gustaría saber, frente a eso, cuáles son las propuestas, digamos, para enfrentar, pues con la autonomía de las universidades y la problemática que tenemos ahí, ese problema de las universidades públicas que tú estabas planteando, y con la resistencia a veces de padres y de profesores para reincorporarla a los niños, pero adicionalmente, ¿qué más vamos a hacer para mirar a ver si enfrentamos las brechas que está generando la pandemia? Yo, Cecilia María, me imagino como un plan remedial que incluya estudiantes universitarios. Ojalá una cosa grande que ojalá pudiéramos organizar con todos, donde como una especie de servicio social donde las universidades se tienen que meter más. Yo creo que solo así se podría hacer algo, porque es que lo que se ha perdido es muy grande. No creo que por la forma tradicional se pueda hacer. En los Andes estábamos armando un programita chiquito en eso, de cómo meternos con los mismos estudiantes de la universidad y trabajar aquí con la Secretaría de Educación del distrito a hacer algo, y ahí teníamos como unas puntadas de lo que se podría hacer, y me parece que eso es fundamental. Y yo creo que yo creo que en el otro tema de la apertura de colegios hay que ser mucho más enfático, Cecilia María. Se nos tiene que volver una obsesión a todos, incluida la sociedad civil, y ese es un tema que yo voy a poner en campaña repetidamente, mostrar las cifras, socializar más esto, generar más conciencia. Yo creo que pasa por una toma de conciencia también de lo que está ocurriendo. Comprometer a la academia en medirlo y en mostrarle al país lo que está pasando. No lo entendemos plenamente y yo creo que es fundamental. Hoy tuvimos una reunión con el equipo programático, aquí está Felipe, y dijimos que vamos a hacer un documento sobre este tema, como la invito a Cecilia María, que nos ayude un poquito a ver cómo nos imaginamos un plan remedial y a quién nos tendríamos que involucrar. Y a mí lo que me parece es que los primeros deberían ser las universidades que nos ayuden en toda parte. Gracias, Alejandro. Y presionar al tema presencial con todos, ¿no? Con las universidades públicas, ¿qué hacemos? Yo no sé, pero yo creo que casi que necesitan un ultimátum. No hay derecho a lo que está ocurriendo. Yo veía a la Universidad Distrital, eso le echaron candado y no lo volvieron a abrir. No lo volvieron a abrir, es terrible, es terrible. Yo creo que habría que citar a todos los rectores, habría que ir uno por uno a todos los consejos superiores y decir, por favor, ¿no? Son las que más necesitan abrir. Los muchachos, yo he hablado con algunos de ellos, aquí ya se llamaría, los estudiantes, están desesperados. Ya quieren volver todo. Gracias, Alejandro. Adriana Zapata, adelante. Gracias, Armando. Alejandro, me pareció escucharte en una respuesta anterior que veías muy necesaria la reforma a la justicia. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? No, todavía estamos apenas construyendo este tema, Adriana, y tenemos un equipo que nos está trabajando, está Jessy Reyes, entre otros. La veo necesaria por dos partes, no solamente por las altas cortes y todo esto que está ocurriendo en la justicia, sino por la falta de acceso a la justicia en Colombia, ¿no? Vi un dato en la prensa en estos días que quiero incorporar ahí en mi discurso, ¿no? Hay en este momento más personas siendo investigadas por aborto más mujeres siendo investigadas por aborto que violadores de mujeres en Colombia, ¿no? Ese tema es muy difícil, no es, Adriana, pues mi área completa
especialización, no es el tema que yo conozco más, pero yo creo que uno no puede hablar seriamente de estos temas de corrupción y de ese diseño institucional en Colombia sin ese tema, pero apenas estamos empezando, es un tema que todavía nos falta mucho, Gracias, pero pues confesarlo con candidez. Fabián Giraldo, adelante. Gracias. Alejandro, en los temas de, digamos, Gustavo Petro ha hablado ya que, o por lo menos algunos de sus colaboradores, de que estos proyectos van a requerir más de un gobierno. Y sin duda todo lo que tú planteas, pues yo pienso que toma casi que más de un periodo, sin duda. Sí, señor. ¿Cómo optimizar este tiempo para lograr alcanzar esos objetivos? Pero no solamente eso, sino también cómo tratar de poder salir de esta dicotomía de la política de Estado versus política de gobierno y dejar algo que verdaderamente tenga una continuidad. Antes de responder la pregunta, yo les voy a contar un poco que no lo he dicho, como el tema de las rutas y cómo se está concebida la campaña, que eso nos va a dar, Fabián, quizás alguna idea de lo que puede venir y cómo el país podría tener algún tema de continuidad hacia adelante. Yo creo que también depende un poco de las alianzas que se construyan en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La campaña tiene que conseguir unas firmas de aquí al 16 de diciembre. Ese es un proceso difícil, dispendioso, pero que ahí va, que yo creo que se van a poder conseguir. Hay unos voluntarios, hay otros políticos que nos están ayudando aquí y allá. 1 millón de firmas, eso va a pasar. Pero viene el tema más complejo de las alianzas. Ustedes han visto que se ha discutido estos temas y yo creo que esas alianzas son fundamentales para gobernar y para lo que podría venir incluso después, ¿no? La alianza o la consulta interpartidista de centro del mes de marzo todavía es una conversación que está apenas iniciando, que tiene por un lado la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el nuevo liberalismo y la sentencia de la Corte que no ha salido, y todavía la no definición de los del nuevo liberalismo de dónde quieren estar, sin la coalición de la esperanza, si por fuera. Está la coalición de la esperanza, y ustedes han visto lo que ocurrió la semana pasada, que quieren que yo entre, pero que no con el Partido Liberal, no sabemos muy bien en la práctica qué significa. Yo he dicho que pues, la campaña está con algunos jóvenes liberales que están aquí, que yo no tengo ningún acuerdo ni clientelista, ni programático, ni el Partido Liberal, ninguno de ellos está en los cuerpos de la campaña. He tenido más conversaciones con Sergio Fajardo que con César Gaviria, con Fajardo 50, con César Gaviria 1 o 2. Pero es un tema complejo porque está generando desde ya una especie de discusión difícil que muestra, Fabián, un tema paradójico porque tú estás hablando de el 2026 y más allá, y esto muestra que ni siquiera para ahora estamos siendo capaces de juntarnos del todo, ya, donde está la dificultad que queremos resolver. Yo creo que va a poder resolverse buenamente, eso espero. Hay mucha gente que está tratando en que se resuelva, que son buenos componedores. Ingrid Betancourt, por ejemplo, está en esa tarea. La senadora Angélica Lozano está tratando. Humberto de la Calle, desde hoy, está tratando también de que no vuelva a pasar lo mismo. Entonces hay un grupo de gente que está interesado que se pueda llegar a un acuerdo razonable para esa coalición de centro, que llegue ojalá con una fuerza política a esa consulta interpartidista del 2 de marzo. Y que si esto sale bien y esto logra entusiasmar esas ideas que decíamos al comienzo, de tratar de generar una visión compartida, y aquí se une mucha gente de diferentes fuerzas políticas, eso puede ser una forma para construir algo de legitimidad, y ese espacio de legitimidad nos puede permitir ser reformistas eficaces, y eso puede despertar un entusiasmo que se prolongue en el tiempo. Pero no es una historia fácil, Fabián. No es una historia fácil de construir ahora, y no es una historia fácil de extender hacia el largo plazo, ¿no? La historia muestra que esa desunión del centro parece ser un problema estructural, y yo creo que tenemos con autocrítica que decir que, por ejemplo, un tipo como Sergio Fajardo no fue capaz de generar en Antioquia y en Medellín, donde fue gobernador mucho tiempo, una continuidad de su obra de gobierno. Entonces, estos son temas difíciles. Yo aspiro por ahora a que logremos resolver el problema de corto plazo, el de tener una coalición más o menos funcional, ojalá que entusiasme, donde nos unamos todos, donde
construyamos ese programa común, donde algunas de estas ideas que he tratado de compartir con ustedes se acojan allí. Esa es nuestra tarea por ahora, ¿no? El 2026, yo tengo, Fabián, aquí se los confieso, incluso que tuvo que ver algo con mi decisión, esta sensación de que estamos en una época, Fabián, como de locura de la humanidad. Yo estaba, antes de meterme en este cuento, tratando de escribir una pequeña historia de las conexiones de Stefan Zweig con Colombia, y le hizo novelas, y él describía la época por allá de los años 30 como una época de locura, y veía tantas afinidades. Entonces yo digo, en esta época de locura, nuestra perspectiva es muy de corto plazo, es tratar de que no se dé un daño ahora, y el 2026 todavía me parece un poquito alejado, ¿no? Es concentrarnos ahora, tratar de hacer una reducción del daño, por lo menos en esta coyuntura particular, de que nuestro país no vaya a destruir lo que ha construido, generar un poco de confianza, tratar de hacer una actualización institucional, tener un mejor contrato social hacia el 2026, esperar que se pueda generar más consensos políticos, de que la gente vuelva a creer un poquito en las instituciones y ver qué pasa. Gracias, Alejandro. Alberto Calderón. Alberto, siga. Hola, Alejandro. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Un poco volvamos a la economía. Sí, señor. Al final del siguiente gobierno, el presidente que esté va a estar mirando una crisis de balance de pagos enorme. La mitad de las exportaciones nuestras son carbón y petróleo. Solo para elaborar un poco, el carbón se acaba en esta década en Europa y Estados Unidos. Y el petróleo, que la gente cree que eso es, que va a durar más. El problema en Colombia es que cuando hoy en día el mundo consume 100 millones de barriles al día, cuando lleguemos a 80, el precio se baja a 30 y el petróleo colombiano no sale. Yo creo que eso no pasa en esta década. No sale, que no se puede sacar, de que ya no vale la pena explorar. No, no vale la pena. O sea que en esta década yo creo que se desaparece por ahí el 25% de las exportaciones y en la siguiente década el otro 25%. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea que es un tema que hacer. Nosotros con Armando hemos discutido y rememorábamos que la exportación menor más exitosa tal vez en Colombia es las flores. Y es exitosa, pues 1.3 billones, el 3% de las exportaciones. No hay tiempo. Obviamente yo pues, he estado en minería durante estos 20 años y sigo hoy en día en eso y con proyectos en Colombia, pero pues no es por eso que hablo. El tema es muy complicado. Sí, muy complicado. Y no es un tema electoral, pero es un tema del próximo gobierno que tiene que enfrentar. Esta es la pregunta. Ahora, Alberto, yo creo que Colombia tendrá que ser capaz de construir como las flores algunas, no el próximo gobierno, pero la próxima década y media, algunas historias agroindustriales sostenibles o de agricultura sostenible. Tendremos que ser capaces. Yo creo que la demanda global también va a estar ahí. Ahí en la universidad trabajamos en un libro de bioeconomía. Yo pues no soy un experto en el tema, hice el prólogo simplemente leyendo los artículos y yo creo que hay algunas historias emergiendo ahí que parecen interesantes. Yo no sé, Alberto, cómo lo ves tú, pero ya hacia 15 o 20 años adelante alguien nos tendrá que pagar como nos quieren pagar ahora, ¿no? Por el Amazonas y lo que tenemos allí, ¿no? Yo creo que puede haber mecanismos de eso. Los solos noruegos le dicen, si usted Colombia para la deforestación, ahí hay 300 millones, 400 millones de dólares, los solos noruegos. Pero Alejandro, no hay nada que sustituya 20 billones de dólares de exportaciones en 10 años. No, tenemos que sumar un montón de historias aquí y allá. Tenemos que sumar Uno puede hablar todo, pero a dónde va eso es sin minería responsable. Yo estoy de acuerdo que la minería tiene que ser parte de nuestra oferta exportadora futura, como la vislumbramos hoy, tiene que estar la minería. Y ahí vuelve, Alberto, como la palabra clave que necesitamos ahora. Esto es una lucha por legitimidad también. Y esto es yo creo que hoy en día la posición tuya y la de un próximo presidente es casi la misma, ¿no? Es una lucha por legitimidad. Yo acabo de llegar ahí de Bucaramanga y, por ejemplo, el tema de Santurbán ya es un tema muy complejo, tiene enfrentada a la gente. Han querido presentar el tema como una lucha entre el oro y el agua de otro lado. ¿Cómo ser eficaz en esa
caricatura, en esa sobresimplificación, yo creo que es muy importante. Y ese es un tema donde el gobierno tiene que trabajar de la mano con las empresas mineras para buscar esa legitimidad. Y yo creo que esa legitimidad pasa también, Alberto, por mostrarles a las comunidades afectadas que mucho tienen que ganar de esto, pero mostrarles también a las otras que hay una realidad económica que no podemos evitar. Pero ¿cómo vamos a hacer esto compatible con su idea de futuro también? Porque si el argumento es solo de necesidad, ustedes lo tienen que hacer porque no tienen alternativa, va a ser difícil, ¿no? No puede ser. Tiene que ser un argumento de que, mire, esto se hace bien, aquí no va a haber un daño ambiental. El daño ambiental es más grande si dejamos que esto se lo tome en formas ilegales o informales de minería. Vamos a trabajar con las comunidades de esta forma. Vamos a proteger el agua de esta manera. Yo creo que ahí se pueden armar historias aquí y allá, ¿no? Pero bueno, para responder la pregunta de manera clara, yo creo, como tú crees, que de la oferta exportadora de Colombia, pensamos en 10 años, la minería tiene que hacer parte. Ahí el no tema me queda ninguna duda. El tema que siempre he insistido es ¿dónde se está generando la mayor minería en el mundo hoy? En los países desarrollados. ¿Quién es el mayor productor de oro? Estados Unidos, Canadá. Los mayores productores, los que menos necesitan es donde la minería se está yendo. Las compañías mineras más grandes del mundo están en el OECD y lo hacen bien. Si no hay ni posibilidad de que en Australia vayan a contaminar las aguas o generar eso. Esos son cuentos. Todo ese tema, el de Santurbán es real, porque claro, toca mirar si va a afectar el páramo. Pero pues todos esos cuentos de agua ácida y todo eso, esos son historias del pasado. La minería ilegal sí destroza todo, pero la minería bien hecha, pues, Canadá, Australia son ejemplos. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Exporta en un mes lo que Colombia exporta en un año, un país con la mitad de la población. Yo ahí lo dejo, pero el tema más allá, no tiene que ser minería, es el tema de balance de pagos y la pérdida es un tema grande para el próximo gobierno. Con eso lo dejo y gracias. No me queda ninguna duda, Alberto. Eso comparto tu opinión. Okay, muchas gracias, Alejandro. Santiago Montenegro, adelante. Gracias. Hola, Santiago. ¿Qué más? Yo, Alejandro, ¿qué había, hombre? Bien, no, yo aquí metido en este berenjenal. No, me parece muy bien. Muy buena tu presentación, me gustó mucho y bueno, y te deseo pues muchísimos éxitos en esta campaña. Pues va a ser una cosa muy dura, pero te deseo pues muchos éxitos, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Entonces, no, mira, el comentario, pregunta que quería hacerte tiene que ver con el tercer punto del diagnóstico, con el miedo que tienes, que comparto. Varias de mis columnas pues las he escrito sobre eso, el miedo de que se venga un otro pico de la violencia, ¿no? La violencia, sí. Sí, yo creo que eso es una cosa muy complicada. Hay esos dos grandes enfoques teóricos de la violencia. Uno es el enfoque de los motivos o de los agravios, un poco las narrativas que cuenta Jorge Orlando en su último libro. Sí, las narrativas violentas y las palabras violentas que van abriendo paso a la deshumanización y a la violencia, ¿no? Exacto, ¿no? Y en un país pues con tantas desigualdades y problemas, siempre va a haber una narrativa justificando eso. El otro enfoque es lo que se llama el enfoque de las oportunidades, ¿no? Que es básicamente, hay violencia cuando el Estado es débil y cuando los grupos insurgentes tienen recursos, ¿no? O las dos cosas, que es un poco el enfoque de Paul Collier sí. Y otros, ¿no? Entonces, yo me inclino más por este último enfoque, y básicamente por dos razones. Primero, pues porque el Estado en Colombia históricamente ha sido incapaz de proveer esos bienes públicos básicos en muchas partes del territorio, y en particular, pues ha sido incapaz de tener el monopolio de la fuerza legítima, ¿no? Por razones diversas. Una geografía muy compleja, hemos tenido fronteras interiores siempre desplazándose, a las cuales el Estado llega tarde, después de lo que han hecho los grupos ilegales de diferente naturaleza, algunos financiados pues
con los inmensos recursos del narcotráfico. Y esa parte sí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque, pues bueno, a comienzos de la primera década hubo una reducción tremenda de las áreas cultivadas y de las exportaciones de clorhidrato de cocaína, ¿no? Se golpeó durísimo a la guerrilla, ¿no? Pero infortunadamente entre el 2015 y el 2018 se volvieron a disparar la siembra de coca, las exportaciones volvieron otra vez a 1000 toneladas anuales. Un poco en el libro que está sacando Nano, ahí medimos el PIB del narcotráfico. Eso puede ser un 2% del PIB, ¿no? Que se compara con 0.8 del café. Entonces estamos otra vez en esto, sí. en esa situación. Y bueno, y eso contamina todo, la política, los derechos humanos, etcétera. Entonces un poco, digamos, esa es la preocupación pues, que compartimos, pero como que uno no sabe qué hacer, ¿no? Uno no sabe qué hacer. Porque combatir esto, pues hay unos factores internacionales, unos mercados internacionales, ¿no? Pero también nosotros, pues, dentro del país tenemos una urgencia, pues por cortar esa financiación de estos grupos ilegales y que eso se extienda, pues, a la política, al Estado, a la corrupción, etcétera, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Un poco, ¿cómo ves tú la estrategia para combatir este problema tan complicado? Sí, Santiago, la veo compleja, pues la veo compleja, la veo muy difícil. Y una vez le vi una frase a un general, estábamos saliendo del gobierno en el 2018, que él dijo, quizás esto hay que ganarlo por el camino largo, de respeto a los derechos humanos y el desarrollo, ¿no? Yo creo que uno puede mirar este problema de dos formas, Santiago. Unas de esas son grandes organizaciones criminales que tienen ganancias y generan violencia. Pero también es un tema de formas de inserción en la economía global de muchas comunidades. Hay 130.000 familias cocaleras, de ellas solamente 5% con proyectos productivos, que si no tienen una oportunidad, pues va a ser muy difícil compartirlas de la manera tradicional. Yo no creo que el glifosato sea una opción. Por ejemplo, si yo tuviera certeza, Santiago, de que con el glifosato bajáramos a 40.000 hectáreas otra vez, pues yo diría que hay que fumigar. Pero no creo en este momento que logre eso. Hay un libro muy bueno de este periodista Andrés Bermúdez, no sé si lo has visto el año pasado, que cuenta como 10 o 12 historias de posibilismo aquí y allá, que muestra que esto se puede ir ganando poco a poco. Hay una idea que también le oí al general Naranjo hace poco, que él decía, en todo caso en el conflicto hubo una primera etapa, en el conflicto donde el ejército entraba, había objetivos de alto valor y volvía a salir, pero el tema de la presencia territorial no se ha podido, pero no es que no se vaya a poder, es que tal vez el conflicto se abordó de otra manera y ahora es el desafío que tenemos. Tampoco creo mucho, Santiago, en esta idea de la seguridad, que uno podría resumir como entre frases, esa de que todo es narcotráfico, necesitamos más pie de fuerza, necesitamos más penas y así se soluciona. Yo creo que es más complejo que esa historia, la historia de lo que está ocurriendo en Colombia me parece más difícil. Las formas tradicionales pues, de combatir el narcotráfico, con interdicción, con lavado de activos, uno las puede, del control de los insumos, la historia hasta que cuentan con las estaciones de gasolina del sur del Cauca y todo eso, pues se han contado muchas veces, yo creo que han sido en algo efectivas, pero si tampoco han logrado contener estos porque tampoco son tan fáciles, ¿no? Yo creo, tal vez esta es la idea de Mark Kleinman y estos que estudiaron estos temas por tanto tiempo, de que Santiago, nuestro principal desafío tal vez no es acabar con el negocio plenamente, que es muy difícil, sino es en un sentido amplio reducción del daño a la sociedad, ¿no? A las formas de violencia, a la forma como se atacan las comunidades. Y por eso he creído, Santiago, que tenemos también que nosotros, incluso como opinadores, personas que opinamos del país, cambiar las métricas sobre el narcotráfico. A mí, por ejemplo, no me gusta esa métrica de hectáreas, ¿no?, de exportación de cocaína, sino, bueno, tengámoslas ahí como complementarias, pero las formas de medir el impacto del narcotráfico en la sociedad tienen que ser otras, ¿no? Si son los líderes sociales que están siendo asesinados, de cómo esto está afectando verdaderamente a la gente y el medio ambiente y demás, esas deberían
utilizarse para entender plenamente este fenómeno. Yo no tengo la fórmula mágica. Yo creo que nadie la tiene. El artículo que publicaron Daniel Mejía y sus coautores recientemente muestra que esto tuvo un origen también muy particular, que fue esa promesa de una retribución que se hizo al final de los acuerdos de paz, que llevó a mucha gente a firmar, y eso generó una especie de lo que los físicos llaman histéresis, ¿no? La causa desapareció, pero el fenómeno siguió, y siguió porque ya estaban metidos en temas ilegales. Cuando uno trata de, a mí me parece, Santiago, que es muy importante como el enfoque territorial. Por ejemplo, yo he preguntado sobre Tumaco, y en Tumaco cuenta una historia que no sé si tú la conoces, y es que allá el tema de Palma ya estaba entrando muy fuerte y había volteado a muchas familias al tema de Palma, y que fue una plaga la que de alguna manera llegó y acabó con los cultivos de palma, y que después eso no hubo una alternativa, y eso hizo que se volcaran muchas otra vez. Y así hay historias en diferentes partes, muestran que el enfoque territorial es diferente y buscar oportunidades aquí y allá. Yo creo que las dos visiones que tú mencionabas al comienzo, un poco las narrativas que van justificando la violencia, las palabras violentas que le van abriendo paso a las violencias deshumanizantes, esa coincide con la otra. Porque yo creo que desde la política tenemos que poner mucho cuidado con la primera. Yo creo que algo podemos hacer en el lenguaje político con la otra. Yo creo que uno podría tener una meta razonable de involucrar a estas familias, de tener una presencia integral del Estado en estos PEDET, de estar aquí y allá, de lograr que las cosas pasen. Pero no puedo ser plenamente optimista. Yo creo, Santiago, que probablemente en el 2030 todavía tendremos en nuestro país algunas de estas organizaciones ilegales en los temas. Es un tema muy difícil, Santiago, ¿no? Un tema muy difícil. Sí, muy difícil, muy complejo, donde no hay una solución única, donde esta idea yo creo que el tema de los Estados Unidos, que yo estudié ahí cuando estaba haciendo un tema de doctorado, es aleccionador de lo que tampoco podría pasar. Ahí las oportunidades se fueron a los suburbios, quedaron en los centros urbanos de las ciudades unas poblaciones aisladas económica y socialmente. Se dedicaron algunos al negocio de las drogas, y la forma como reaccionó la sociedad fue metiendo 2 millones de personas en la cárcel, ¿no? Y Estados Unidos convertido en un país de carceleros porque nunca entendió que era un problema de exclusión económica y social. Y yo creo que eso es aleccionador también. Metiendo la gente a la cárcel tampoco vamos a resolver este problema. Pero tampoco podemos decir que no tiene que haber inteligencia para desmontar estas organizaciones. Yo cada vez que las veo y veo que me contaban este fin de semana que en Corinto ya hay personas con radioteléfono, todos mexicanos, coordinando su negocio. Entonces, claro que eso es asustador. Entonces, esa es como mi visión. Yo creo que parecida a la tuya, Santiago, ¿no? Como entendiendo la complejidad del problema, buscando resquicios de posibilismo, tratando de hacer una cosa que sea con la gente, buscando historias de desarrollo y sabiendo que es un problema muy difícil. Sí, gracias, Alejandro, ¿no? Y cuenta con nuestros modestos esfuerzos para ayudar a echarle cabeza a estas cosas. Bueno, gracias, Santiago. Le voy a decir a Felipe que te busque, que está por aquí. Sí. Me dice que Alejandro tiene un compromiso muy... No, pero todavía aguanta las 3 preguntas que hay ahí. Vamos a, si te parece... Ahí la respondo rápido. Les voy a pedir a Carlos Gustavo, a Eduardo Uribe y a Arturo Galito que hagan las preguntas, y al final Alejandro cierra y nos despedimos. Entonces hagámosle las 3 juntas, ¿cierto? Sí, Carlos Gustavo, adelante. Gracias, Armando. Hola, Alejandro. ¿Qué hubo, Carlos Gustavo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Estamos todos de acuerdo en que tu presencia en el debate electoral enaltece la política y fortalece la esperanza en el porvenir de la democracia y de las libertades. Yo quiero tocar el tema fiscal. Hace 20, 25 años hemos tenido una reforma que yo no la llamo tributaria, un remiendito tributario. Remiendito, sí. Cada año y medio. Por decir alguna cosa, pues digamos, en gracia de discusión, una reforma estructural es aquella que por lo menos subsista 2 periodos presidenciales. Esta reforma última, pues, se hizo por conveniencia. El mismo gobierno aceptó que no era estructural, que no era profunda, pero inevitablemente, en mi opinión, vamos a tener que tener otra reforma el año entrante.
Y es la oportunidad para que realmente se gaste el patrimonio político del presidente que elijamos los colombianos en ese esfuerzo, a ver si tenemos esa reforma estructural, que tiene que pasar por la reducción de las tarifas, que son muy altas, pero la ampliación sustancial de la cobertura, de suerte que pasemos de un 14-15% de recaudo del PIB a un 25%, qué sé yo, pero con unas tarifas más bajas. Eso, digamos, es el hueco. Suena muy duro esa palabra, pero digamos el talón de Aquiles de la política macroeconómica. En el frente monetario, creo que tenemos, me alegró mucho en los 60 puntos que tú planteaste, el reconocimiento y el apoyo a la independencia de la autoridad monetaria en nuestro país, del Banco de la República. Eso ha sido un patrimonio enorme. Pero en el frente fiscal tenemos unas falencias muy grandes. Los últimos intentos, o el último intento que hizo Carrasquilla, y el primero también, pues apuntaban a una reforma estructural de verdad, en mi concepto, desde el punto de vista técnico. Pero claro, no fue oportuna. ¿Cuándo es oportuna una reforma estructural? Nunca será oportuna. Nunca, la gente, entonces es un lío muy complejo hacerlo en medio de un régimen como tenemos nosotros, donde el Congreso es el que finalmente decide eso. Y no hay regímenes totalitarios, como fue el caso pues, de Chile, como fue el caso del Perú, que hicieron de alguna manera en el pasado, sacrificando democracia, pues algo en ese sentido. Yo creo que ese es el gran debate, o uno de los grandes debates que hay que hacer, y qué bueno que a los colombianos se nos dijera cada candidato a la presidencia de la República qué está pensando sobre el particular. Porque últimamente se dice, hombre, yo no voy a subir impuestos, no toco eso, pero finalmente la urgencia de las circunstancias lleva a que hagamos otros remienditos. Entonces, no sé si vamos a tener que hacer otro remiendito o por fin una reforma estructural. Ya hay un candidato, el señor Petro, insinuando que 4.000 personas. Que no es tan urgente y que lo importante es que el Banco Central le haga un crédito directo al gobierno nacional, cosa que eso es devolvernos en la historia y poner en riesgo la estabilidad de la moneda. Ese es el tema, Alejandro, y mucha suerte en tu campaña. Bueno, vamos a Gracias, Carlos Gustavo. Gracias. Eduardo Uribe, adelante. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Una pregunta muy rápida. ¿El gobierno va a ratificar su propuesta de reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero en el 2030 en un 51% y a la carbono neutralidad en el 2050? Es una meta pues tan ambiciosa como la de la Comunidad Europea y más ambiciosa que cualquiera de cualquier país latinoamericano. Entonces la pregunta mía sería, digamos, ¿el sector energético le correspondería contribuir a esa meta? La pregunta concreta sería, ¿cómo crees tú que el sector energético podría cumplir con esa meta en Colombia, digamos, de manera equitativa, mediante medidas que no fueran regresivas y sin golpear la economía de manera muy significativa? Ok. Arturo. Yo, Alejandro. No, Arturo, ¿bien o no? Todo bien, hombre. Bueno, no, felicitaciones primero, pues, por Gracias, en esta cosa, a usted, que a Carolina, pues, a todos los que están involucrados, muy berracos, y pues, la verdad, muchas gracias, pues, por montársele a este monstruo. Usted habló varias veces, Alejandro, de esta idea, de este modelo de desarrollo basado, pues, en el autodescubrimiento, como esta idea de Hausmann, Roderick, pues, que han ido pues, elaborando pues, Ricardo a lo largo de los años. Ahora, ahí, cuando uno entra pues, como a cómo implementa uno ese tema, pues siempre hay varios caminos, ¿no? Entonces siempre está la discusión de, bueno, ¿qué tan intervencionista debe ser un Estado para promover pues, esa idea del autodescubrimiento? Hay quienes pues, están en un lado y dicen, no, el Estado debe ser pues, un provisor de unos bienes públicos muy generales y preocuparse porque esos bienes públicos estén bien armados, y a partir de eso pues, se van a desarrollar todas estas posibilidades de autodescubrimiento y de desarrollo económico.
Y está pues de la otra cara de la moneda que dice, bueno, no, esto no es suficiente y acá hay que meterse, digamos, de manera mucho más profunda, tal vez en algunos sectores específicos, en lo que pues también mucha gente ha llamado como la nueva política industrial. ¿Usted dónde estaría en eso, Alejandro, y qué ha pensado sobre ese tema? Gracias, Arturo. Yo diría como lo siguiente. Yo estaría dispuesto en que el Estado podría participar parcialmente en una cosa que no solamente fuera bienes públicos, sino bienes semipúblicos. Por ejemplo, necesita la capacitación de decenas de miles de guías en inglés y cosas de eso. Yo creo que el Estado puede jugar un papel ahí, con cierto subsidio implícito en eso. Hasta ahí llegaría yo. Hasta bienes semipúblicos me parece que es interesante. No solamente los bienes públicos. Sé que eso en la práctica es difícil, pero yo creo que uno podría encontrar aquí allá ejemplos donde esa idea se podría materializar. Yo creo, Eduardo, que Colombia no tiene camino distinto a cumplir esos compromisos. Ahora, ¿qué significa eso en términos del sector energético? Pues, es una conversación larga, ¿no? Nosotros pues, estamos trabajando con gente y lo que pido yo, Eduardo, yo le volteo la pregunta, nos tienen que ayudar a conceptualizar esa idea, ¿no? Que apenas estamos empezando. Como ya no tengo mucho tiempo, yo la pregunta que a los Gustavo la diría lo siguiente: yo no voy a negar que Colombia necesita una reforma tributaria estructural durante la campaña. He planteado esa otra idea mocusiana de tener conversaciones adultas con la sociedad, de buscar una ética de la verdad, de decir en campaña lo que tiene uno que decir, de hacerlo bien y hacerlo con sinceridad y ser auténtico. También estoy de acuerdo en que ampliar la base de constituyentes y bajar algunas de las tarifas a las empresas es una base de esa reforma. Quizás habría otras cosas. Yo desde que fui ministro tuve un aprendizaje, lo voy a decir así, porque no era tan consciente del tema, sobre el tema de impuestos saludables. Los economistas tenemos más o menos un consenso absoluto de los impuestos al carbono más altos de los que estaban. En esos temas yo creo que se puede hacer mucho más. En los 60 puntos hablé porque leí un libro que me llamó la atención sobre esta conceptualización que se está dando incluso en nuestra profesión de manera más general sobre los impuestos a la riqueza, que tienen que ver mucho incluso con estas noticias de estos días, hoy en día, sobre los paraísos fiscales y demás, que me parece que es un debate interesante, por lo menos para dar en la concepción de una reforma, no sé esto y después más adelante. Yo creo, Carlos Gustavo, que vamos a construir esta propuesta y yo voy a ser explícito durante la campaña. Cuando ya empiece pues, en forma el año entrante, tengamos la propuesta lista de cuáles serían los elementos principales de esa reforma tributaria. Y yo creo que uno puede decir una cosa durante la campaña y hacerlo después. Tengo esta preocupación como de economía política de opinión pública, y es que lo que pasó con la reforma de esta última de Alberto Carrasquilla va a ser muy nocivo hacia adelante, porque el país quedó con un trauma después de las protestas y los congresistas les va a dar mucho miedo de recoger algunos de los elementos buenos que tenía esa propuesta y van a ser caracterizados inmediatamente. Entonces, este es un tema que hay que manejar con cuidado y donde se requiere algo que no hizo Alberto, hay que reconocer lo que es, y es una pedagogía casi obsesiva, la construcción de acuerdos políticos ex ante. Cualquier ministro de Hacienda tendrá que hacer 1000 foros, tendrá que explicar esto muy bien, y el presidente tendrá que ayudarlo. De nuevo volvemos a una palabra que señalé al comienzo, y es la clave va a estar en que esto tenga desde el comienzo de la propuesta una explicación muy buena y que logre ganar un espacio de legitimidad. Perfecto. Alejandro, yo creo que ya se nos quedó una pregunta colgada, pero sabemos de tu tiempo. Queremos agradecerte muchísimo, Alejandro. Y quisiera... Bueno, muchas gracias a todos por sacar el tiempo. Gracias, Armando, por la invitación. Y a todos un poco por la compañía aquí este ratico. Fuerte abrazo, ¿no? Estamos en contacto. Todos los éxitos. Bueno, aquí está. Gracias, Eduardo. Y aquí está Eduardo Lora también y Felipe Castro, que nos han ayudado en parte en construir la propuesta. Sí, ellos